¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la persona más visible del mundo intenta desesperadamente esconderse? Esta es la crónica de un sueño de normalidad que llegó demasiado tarde. La historia de una casa que prometía paz y terminó siendo testigo de una tragedia silenciosa. Prepárate para conocer lo que realmente ocurrió detrás de las puertas cerradas del último refugio de una leyenda. Si te atrae este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Publicamos un video nuevo todos los días. Si esta historia te resulta interesante, dale un me gusta y déjanos un comentario diciendo desde qué ciudad nos escuchas y a qué hora ves nuestros videos. Estamos en mayo de 1962. No se ve la neblina típica de Londres, sino una luz seca y dorada que baña las suaves colinas de Brentwood, al oeste de Los Ángeles, al final de un pequeño callejón sin salida, casi oculta como si fuera un secreto inconfesable. Aparecen unas puertas de metal sencillas, mucho más bajas de lo que uno esperaría para una figura mítica de Hollywood. Detrás de esas puertas, una casa baja con techo de tejas rojas y paredes blancas se extiende en forma de L, abrazando un patio privado. No estamos ante una mansión de Beverly Hills con columnas monumentales, ni fuentes ostentosas. Es una vivienda modesta, casi reservada, construida con el estilo colonial español de finales de los años 20. Y, sin embargo, este es el sitio donde Marilyn Monroe cree que finalmente podrá dejar de huir. La dirección es 205 Fifth Helena Drive. Medio acre de terreno. Una residencia de un solo piso de unos 270 metros cuadrados, con vigas de madera en el techo, pisos de terracota y azulejos azules rodeando la chimenea, como si alguien hubiera tomado un pedazo de México y lo hubiera colocado en el centro de California. En la fachada no encontrarás grandes escalinatas ni letreros luminosos, solo una puerta común, algunas macetas y un camino de cemento que serpentea desde la calle hasta la entrada principal. Es muy fácil pasar de largo sin imaginar que detrás de esos muros reside la mujer más fotografiada del planeta. Y es precisamente por eso que ella la eligió, porque desde el exterior no parece importante, porque finalmente puede ocultarse a plena vista. Piensa en el contraste. En los estudios de cine, Marilyn es pura luz. Vestidos ajustados, reflectores, cámaras. Un ejército de asistentes atentos a cada uno de sus movimientos. Aquí, en Brentwood, no hay paparazzi acechando, solo vecinos desconocidos, perros ladrando a la distancia y el sonido lejano de la autopista. El automóvil se detiene frente a la propiedad y, cuando Marilyn desciende, no la recibe una alfombra roja, sino un jardín un tanto descuidado con parches de pasto, desiguales y algunos árboles cítricos que necesitan ser podados. Muchos verían una propiedad pequeña para una estrella de cine. Ella percibe algo radicalmente distinto. Ve la oportunidad de una vida que jamás ha tenido. La oportunidad de decir por primera vez en voz alta, este lugar es mío, porque antes de esta dirección hubo docenas. Habitaciones alquiladas, hogares de acogida, sofás de amigos, apartamentos que no estaban a su nombre, casas que en realidad pertenecían a sus esposos o a los estudios. Durante su niñez, cada mudanza representaba una forma de abandono. Durante su fama, cada casa era un set temporal. Esta vez es diferente. Marilyn firma los documentos, revisa las cifras y siente el peso real de su decisión. Paga $5,000 de entrada y asume una hipoteca mensual que deberá cubrir con su propio trabajo. No es el palacio que el público imaginaría, pero para ella vale más que cualquier castillo. Es la primera vez que compra raíces en lugar de guiones. La calle Fifth Helena es un callejón sin salida extraño, casi claustrofóbico. Para llegar a la casa debes entrar por una pequeña calle lateral, luego otra, hasta quedar atrapado en una especie de burbuja urbana donde el tráfico del mundo se desvanece. No hay paso para curiosos, no hay tiendas, no hay glamour. Solo una hilera de casas bajas, casi todas similares, con garajes simples y jardines discretos.
En esa monotonía de clase media alta, la presencia de Marilyn es un secreto compartido solo por aquellos que viven a pocos metros. Nada de muros inmensos, ni guardias de seguridad con trajes oscuros. El aislamiento aquí no se compra con cemento, se compra con anonimato. Esa es la primera paradoja. La mujer más famosa del mundo busca asilo en una casa diseñada para que nadie la note. Cuando cruzas mentalmente el umbral, la casa se revela como una mezcla de refugio californiano y una fantasía mexicana en proceso. A la izquierda, una sala con techos de vigas expuestas, una chimenea con azulejos pintados a mano y una luz que entra diagonalmente por grandes ventanales que dan al patio. Las paredes, todavía mayormente desnudas, esperan cuadros, fotos y libros. No hay exceso de mobiliario. Muchos muebles aún están en cajas. Algunos siguen en almacenes o en tiendas al otro lado de la frontera en Tijuana, a donde Marilyn ha ido personalmente a comprar cerámica, lámparas y textiles. Quiere crear algo íntimo, cálido y personal. Nada de decoradores de estudio imponiendo un estilo ajeno. Esta vez, la escenografía de su vida la diseña ella misma. Imagina la rutina con la que ella sueña. Despertar sin llamadas del estudio a las 6 de la mañana. Caminar descalza por los fríos suelos de terracota. Abrir las puertas que conectan con el patio y dejar que el sol entre sin pedir permiso. Preparar café en una cocina que no está hecha para impresionar a visitas, sino para ser utilizada. Salir al jardín en bata, revisar las plantas, hablarle en voz baja a un perro que la mira como si no supiera que es un símbolo sexual planetario, solo su dueña. Para cualquiera sería una escena trivial. Para Marilyn, que ha pasado media vida encerrada en camerinos y rodajes interminables, es casi ciencia ficción emocional. Pero la casa no es solo un escenario de paz, también es una apuesta temeraria. Marilyn la adquiere en uno de los momentos más inestables de su existencia. Su matrimonio con Arthur Miller ya es historia. Su relación con los estudios está deteriorada. Su reputación profesional tambalea. Faltan proyectos claros y sobran los rumores. Dedicar tanto dinero a una propiedad en ese contexto parece, desde fuera, una locura. Pero eso es precisamente lo que hace que esta decisión sea tan reveladora. No es un movimiento racional de una inversionista fría. Es el gesto desesperado de alguien que ha vivido demasiado tiempo sin suelo bajo sus pies. Comprar una casa no es un capricho inmobiliario. Es un acto de fe. Físicamente, la propiedad tiene poco en común con las grandes mansiones de otros ídolos de la época. No hay escaleras de mármol ni grandes salones de baile. En su lugar, hay habitaciones de escala humana, pasillos estrechos, rincones donde sentarse a leer, un solarium que deja entrar la luz del mediodía como un abrazo silencioso. El jardín, con sus árboles frutales y su pequeño césped, está lo bastante cuidado para ser bello, pero lo bastante imperfecto para parecer vivido. Es un lugar donde podría jugar un niño, donde se puede tender ropa al sol, sin que un paparazzi lo convierta en portada de revista. Es en esencia una casa pensada para una vida normal, y ahí reside la tragedia. Marilyn desea normalidad, pero el mundo no está dispuesto a dársela. Hay detalles casi absurdos que subrayan el contraste entre el mito y la realidad. El camino de entrada es tan angosto que los autos deben maniobrar con cuidado para no raspar las paredes. El garaje no está lleno de deportivos extravagantes, sino de cosas acumuladas, cajas y recuerdos. En la piscina del patio, con forma orgánica y rodeada de vegetación, casi no hay fotos de ella nadando. Un símbolo de lujo que apenas se usa, como si el agua misma fuera demasiado tranquila para una vida marcada por tormentas internas. La casa está preparada para reuniones íntimas, cenas pequeñas, conversaciones largas a luz tenue. Sin embargo, lo que más se escuchará será silencio y el eco de pensamientos que no encuentran salida. En la puerta de la calle no hay placa con su nombre, ningún letrero que grite «Aquí vive Marilyn Monroe». Solo el número 12335, anodino casi burocrático. Y sin embargo, para ella ese número significa algo enorme. Significa no volver a preguntar cuánto tiempo podrá quedarse, no volver a empacar con prisa,
no volver a depender de la generosidad o el capricho de otros. Después de 43 direcciones distintas, cada una asociada a una etapa de supervivencia, este pequeño rectángulo de metal, clavado en la pared, representa la promesa de permanencia. La pregunta es si una dirección puede sanar una biografía. ¿Puede una casa, por bella que sea, reparar décadas de desarraigo, de abandono, de mudanzas forzadas? ¿Puede medio acre en Brentwood competir con la fuerza de un pasado que siempre encuentra la forma de filtrarse por las grietas? Marilyn quiere creer que sí. Invierte dinero, tiempo e ilusión. Elige azulejos, cortinas, muebles. Planea cenas que nunca sucederán, visitas que no llegarán. Mañanas tranquilas que solo existirán en su imaginación. Entre las cajas sin abrir y los proyectos a medio hacer, hay una verdad incómoda. La casa perfecta no basta si la vida alrededor sigue rota. Y aún así, en esos primeros meses, hay destellos de felicidad real. Vecinos que la ven pasear por el jardín y dicen que nunca la habían visto tan serena. Momentos en los que se sienta en el suelo del salón vacío, apoyada en la pared, y deja que el sol le dé en la cara sin maquillaje, sin fotógrafos, sin un director gritando corte. Momentos en los que por un segundo Marilyn desaparece y solo queda Norma Jean, una mujer cansada que por fin tiene un juego de llaves que no tendrá que devolver. No sabe, no puede saber, que este refugio recién estrenado será también el escenario de su final. Lo único que sabe es que, por primera vez, la historia no empieza en un orfanato ni en un camerino, sino en una puerta que se abre con su propia llave. Los Ángeles, en 1926, el año en que Norma Jean Mortenson llega al mundo, Estados Unidos está en pleno auge. Hay jazz en las radios, autos en las calles, esperanza en los titulares. Hollywood fabrica sueños a un ritmo industrial, sacando películas por docenas, convirtiendo gente anónima en dioses de celuloide. Pero en una pequeña habitación del hospital del condado de Los Ángeles, el 20 de junio nace una niña que no tiene nada de todo eso. Ni familia estable, ni dinero, ni futuro claro. Su madre, Gladys Pearl Baker, es cortadora de negativos en los estudios RKO, una trabajadora más en el engranaje, sin glamour ni poder. Su padre es un misterio que Gladys nunca aclara del todo. Norma crece sin saber quién es ese hombre que puso en marcha su existencia y luego se esfumó sin dejar rastro. Gladys tiene 24 años cuando da a luz. Ya ha tenido 2 hijos antes de un matrimonio anterior, pero los perdió en una batalla legal por la custodia que le destrozó la salud mental. Ahora está sola, trabajando largas horas en una industria que no perdona ni a los fuertes, y menos aún a una mujer emocionalmente frágil. A los 3 meses de nacer, Norma Jean es entregada a una familia de acogida, Albert e Ida Bolender, una pareja religiosa y estricta que vive en Hawthorne, un suburbio al sur de Los Ángeles. Los Bolender tienen otros niños bajo el mismo régimen. Su casa no es un hogar en el sentido afectivo, sino una operación semiprofesional de crianza de menores, a cambio de una pequeña compensación del Estado. La disciplina es férrea, el cariño racionado. La niña aprende pronto que pedir atención es inútil, que llorar no sirve de nada, que la mejor estrategia es volverse invisible y obedecer. Durante 7 años, Norma Jean vive con los Bolender. Gladys aparece de vez en cuando, los fines de semana para llevarla de paseo, o simplemente para verla desde lejos, como si intentara convencerse de que sigue siendo madre. Esas visitas son desgarradoras. La niña no entiende por qué esa mujer que dice ser su madre no vive con ella. ¿Por qué solo aparece ocasionalmente? ¿Por qué la abraza y luego se va? Gladys le promete que algún día vivirán juntas, que solo necesita juntar dinero, que pronto todo estará bien. Pero la promesa se repite tantas veces que deja de ser creíble. Lo que Norma Jean aprende es que madre es un concepto ambiguo, una palabra que no garantiza presencia ni protección. En 1933, cuando Norma Jean tiene 7 años, ocurre algo inesperado. Gladys decide cumplir su promesa. Compra una pequeña casa con la ayuda de un préstamo,
Saca a la niña de la familia Bollender y la lleva a vivir con ella. Durante unos meses, Norma Jean experimenta algo parecido a la normalidad. Tiene una habitación propia, desayuna con su madre, va a la escuela desde una dirección fija. Por primera vez en su vida puede decir mi casa y señalar un lugar concreto. Pero la estabilidad dura poco. Gladys, que lleva años luchando contra síntomas de enfermedad mental no diagnosticada, comienza a desmoronarse. Sus cambios de humor son cada vez más violentos, sus episodios de paranoia más frecuentes. Un día, en enero de 1934, sufre una crisis completa delante de su hija. Norma Jean, de 8 años, observa paralizada cómo su madre grita, se retuerce, pierde el control de su cuerpo y de su mente. La policía llega. Gladys es llevada a un hospital psiquiátrico. El diagnóstico, esquizofrenia paranoide. Gladys será declarada incapaz de vivir sola, de trabajar, de cuidar de sí misma y mucho menos de cuidar de una niña. Durante las décadas siguientes pasará la mayor parte del tiempo encerrada en instituciones mentales, algunas más humanas que otras. Hay un intento de fuga en los años 30 que termina con su traslado a un centro de mayor seguridad cerca de San Francisco. En los años 40 consigue algunos periodos de libertad supervisada, pero siempre acaba volviendo. Para Norma Jean, su madre deja de ser una persona real y se convierte en un fantasma recurrente. Alguien que existe pero que no está. Alguien que quiere pero no puede. Alguien cuyo amor es técnicamente real, pero prácticamente inútil. Cuando Gladys es internada, la responsabilidad de Norma Jean recae sobre Grace McKee, una amiga de Gladys que trabaja también en los estudios de cine. Grace acepta convertirse en tutora legal de la niña, pero no la acoge de inmediato en su propia casa. En cambio, durante los siguientes 8 años, desde 1934 hasta 1942, cuando Norma Jean se casa a los 16 años, Grace la coloca en 11 familias de acogida, diferentes y también en un orfanato. 11 mudanzas en 8 años. 11 veces la sensación de llegar a un lugar nuevo sin saber cuánto durará. 11 veces empacar lo poco que tiene, despedirse de lo que apenas había empezado a reconocer, empezar de nuevo en una habitación extraña con gente que no la quiere realmente. Muchas veces, gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no se te olvide suscribirte a nuestro canal, Muros del Poder. Nosotros posteamos un video todos los días y dale like en el video caso te haya gustado esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos escuchas. Algunas de esas casas son simplemente frías, lugares donde Norma Jean es tratada como una carga o mano de obra gratuita. Limpia, cocina, cuida de niños más pequeños. Nadie le pregunta cómo está, nadie se interesa por sus sueños o miedos. Es invisible de nuevo, pero esta vez sabe que es invisible a propósito. En otras casas, sin embargo, las cosas son mucho peores. Norma Jean sufre abusos sexuales en varias de esas familias de acogida. Los detalles que ella misma cuenta años después son vagos, como si la memoria hubiera decidido protegerla borrando lo más doloroso. Pero lo esencial queda claro. Adultos en posición de poder abusan de una niña que no tiene a quién recurrir. Cuando intenta contarlo a las mujeres responsables de las casas, no le creen o no quieren creerle. Es más fácil asumir que la niña miente, que inventa historias para llamar la atención. Así que Norma Jean aprende otra lección brutal. Nadie va a protegerla. Si quiere sobrevivir, tiene que hacerlo sola. En septiembre de 1935, cuando tiene 9 años, Grace decide que no puede seguir gestionando la logística de buscar nuevas familias cada pocos meses. La solución más simple es el orfanato. La Sociedad del Hogar de Huérfanos de Los Ángeles, una institución enorme, fría y funcional. Técnicamente, Norma Jean no debería estar allí. Tiene una madre viva, aunque internada, y una tutora legal, aunque ausente. Pero el Estado hace la vista gorda y la niña es admitida. Pasa casi 2 años en ese lugar durmiendo en una habitación con filas de literas, comiendo en un comedor industrial, vistiendo ropa donada que huele a naftalina.
El orfanato no es particularmente violento ni cruel. De hecho, algunos registros lo describen como una institución modelo de su tiempo, pero para Norma es la confirmación de su peor miedo. Está oficialmente abandonada. No solo no tiene familia, sino que ni siquiera puede fingir que la tiene. Es huérfana sin ser huérfana, una categoría que no encaja en ningún lado. Los años en el orfanato y en las casas de acogida dejan marcas profundas. En la escuela, Norma Jean es objeto de burlas constantes. Es demasiado alta para su edad, demasiado delgada, y su ropa es claramente de segunda mano. Los otros niños se ríen de ella. La llaman huérfana como si fuera un insulto, como si ser pobre y estar sola fuera una falla moral. Ella responde volviéndose aún más callada, más obediente, más experta en desaparecer, pero al mismo tiempo empieza a fantasear con un escape en las bibliotecas públicas. Lee revistas de cine, estudia las caras de las estrellas, memoriza sus historias. Descubre que muchas de esas mujeres tampoco venían de familias perfectas, que Hollywood es una fábrica de reinvenciones, donde puedes dejar atrás tu pasado y convertirte en alguien nuevo. Esa idea se convierte en su ancla emocional. Si aguanta lo suficiente, si sobrevive, algún día podrá ser otra persona. En 1997, Grace finalmente saca a Norma Jean del orfanato y la lleva a vivir con ella y su nuevo marido, Irving Doc Goddard. Durante unos meses, la niña vuelve a tener algo parecido a un hogar, pero el marido de Grace resulta ser un problema. Según lo que Norma Jean contará años después, Doc la acosa sexualmente. Los detalles son incómodos, los límites borrosos, pero lo esencial es que Norma Jean no se siente segura en esa casa. Grace, atrapada entre su lealtad hacia su marido y su responsabilidad hacia la niña, opta por una solución intermedia. Saca a Norma Jean de la casa y la envía a vivir con parientes, lejanos y amigos de la familia. De nuevo las mudanzas, de nuevo la inestabilidad, de nuevo la sensación de ser una maleta que pasa de mano en mano. En 1942, cuando Norma Jean tiene 16 años, la situación llega a un punto crítico. La empresa de Doc Goddard lo traslada a Virginia Occidental. Grace y su marido se preparan para mudarse, pero las leyes de California prohíben llevarse a Norma fuera del estado sin un proceso legal complicado. La alternativa es simple y aterradora: devolver a Norma Jean al orfanato. Pero hay otra opción. Si la niña se casa, queda emancipada legalmente y ya no es responsabilidad de nadie. Grace propone esa solución. El candidato es James Dougherty, un vecino de 21 años que trabaja en una fábrica y que acepta la propuesta sin demasiado entusiasmo. Norma Jean tampoco está enamorada, pero la alternativa es volver al orfanato. La decisión es fácil. En junio de 1942 se casa. Tiene 16 años y ninguna ilusión romántica. El matrimonio es simplemente otra estrategia de supervivencia. Lo que Norma ha aprendido en esos 16 años es una lección devastadora. No hay permanencia, no hay hogar, no hay persona en la que puedas confiar completamente. El amor es condicional, temporal, revocable. Cada vez que se atreve a creer que algo durará, se equivoca. Cada vez que se permite bajar la guardia, es traicionada. Así que aprende a no bajar la guardia nunca. Aprende a sonreír cuando no siente nada, a agradar porque es más seguro que desafiar, a convertirse en lo que otros esperan de ella, porque ser ella misma es demasiado peligroso. Esa niña que duerme en 11 casas distintas, que soporta abusos sin protección, que se casa para no volver al orfanato, es la misma mujer que 20 años después comprará una casa en Brentwood creyendo que por fin puede dejar de huir. Pero lo que no sabe, lo que no puede saber, es que el daño ya está hecho, que las 11 mudanzas están grabadas en su sistema nervioso, que el miedo al abandono es un fantasma que no se exorciza con llaves ni escrituras, que cuando compre el 12305 de Fifth Helena Drive, no estará comprando un refugio, estará comprando el escenario donde todas esas heridas finalmente la alcanzarán. Music Center de Los Ángeles. Marilyn Monroe firma un contrato de exclusividad con 20th Century Fox, que la ata durante 7 años
a un sueldo semanal de $1,500, mientras otros actores de su nivel cobran 10 veces más. No es porque sea desconocida. Niágara ya la ha convertido en un fenómeno de taquilla. Los caballeros las prefieren rubias. Está a punto de confirmarla como estrella planetaria, pero Fox sabe que Marilyn firmó el contrato cuando todavía era nadie, cuando estaba tan desesperada por salir del anonimato que habría aceptado cualquier cosa, y ahora que es alguien está atrapada. Jane Russell, su coprotagonista en Los caballeros las prefieren rubias, cobra $175,000 por la misma película. Marilyn cobra una fracción de eso mientras el estudio gana millones con su rostro. En cada cartel, en cada portada, en cada titular. Durante la década siguiente, Marilyn hace 23 películas. Sus filmes generan aproximadamente $200 millones en taquilla, el equivalente a más de 2.000 millones actuales. Las filas para verla rompen récords. Los estudios inflan sus presupuestos, sabiendo que con Marilyn en el cartel cualquier cosa se vende. Y sin embargo, cuando se suman todos sus ingresos de cine durante toda su carrera, la cifra apenas llega a 4 millones brutos. Unos 42 millones ajustados a la inflación. Antes de impuestos, antes de agentes, managers, abogados, publicistas, antes de que Hollywood tome su porción y luego otra más. Porque siempre hay otra mano esperando. La trampa se vuelve más evidente con cada contrato. Para finales de los 50, Marilyn consigue renegociar. $100,000 por película más el 10% de las ganancias brutas. Es un avance, pero sigue siendo ridículo comparado con su valor real. En 1959, con faldas y a lo loco, le paga $500,000. Suena impresionante. Hasta que ves que la película genera decenas de millones y que Donny Curtis y Jack Lemmon, siendo excelentes actores, pero sin su magnetismo comercial, negocian porcentajes mucho más altos. El multimillonario en 1960 le paga otros $500,000 y luego viene Vidas Rebeldes, 1961. Su última película completa $1 millón, su pago más alto jamás. Pero para entonces, Marilyn ya está en caída libre emocional, casada con Arthur Miller, pero sintiéndose más sola que nunca, trabajando con Montgomery Clift, que está tan roto como ella. La película es brillante, dolorosa, profética y financieramente un fracaso. Los números grandes esconden la verdad pequeña. Marilyn nunca ve esos millones completos. Cada cheque es interceptado antes de llegar a sus manos. Primero, los impuestos federales. En la década de 1950 y principios de los 60, las tasas impositivas marginales para los ingresos más altos alcanzan el 91%. Marilyn no llega a esos niveles extremos, pero paga entre el 70 y el 80% de sus ingresos brutos al gobierno. De ese $1 millón por Vidas Rebeldes le quedan quizás $200,000 después de impuestos. Luego vienen los agentes, el 10% estándar. Los abogados, entre 5 y 15%, dependiendo de cuántos contratos estén renegociando. El manager, otro 10%. El publicista, más la gente que gestiona su productora, Marilyn Monroe Productions, fundada en 1954 como intento de ganar control creativo. Salarios, alquileres de oficina, costos administrativos. Y luego están las personas a las que Marilyn simplemente no puede decir que no. Paula Strasberg, su profesora de actuación y consejera emocional, viaja con ella a cada rodaje. Cobra miles de dólares semanales por estar disponible las 24 horas, por susurrarle al oído entre tomas que puede hacerlo, que es brillante, que el director no la entiende. Paula es esposa de Lee Strasberg, el legendario director del Actors Studio, el hombre que Marilyn considera su padre artístico y emocional. Marilyn le paga decenas de miles de dólares a lo largo de los años, no solo por clases, sino por préstamos, regalos, gastos imprevistos. Cuando Marilyn muere, Paula Strasberg tiene una deuda pendiente con ella de $22,000, una cantidad que nunca devolvió. Joe DiMaggio, su segundo marido, del que se divorció en 1954, pero con quien mantiene
Una relación ambigua durante años. Le presta 5.000 en 1961. Es un gesto de cariño, pero también es sintomático. Marilyn Monroe, ícono global, tiene que pedir dinero, prestado a un exmarido porque no puede cubrir sus gastos corrientes. Music Corporation of America, una de las agencias más poderosas de Hollywood, tiene una deuda pendiente, con ella de $61,000 al momento de su muerte, probablemente por adelantos, que nunca fueron recuperados o por servicios que no fueron completados. Su médico, el Dr. Roy Green, reclama 1,858 tras su muerte. Son números pequeños individualmente, pero sumados pintan el retrato de una mujer que gana fortunas y las pierde, tan rápido como llegan. El 31 de diciembre de 1961, 8 meses antes de su muerte, Marilyn revisa su chequera personal de la cuenta en 1900. Irving Trust de Nueva York. Está en números rojos, un sobregiro de 991. Esto no es en 1945, o cuando era una modelo sin nombre. Es a finales de 1961, después de haber cobrado 300,000 por Vidas Rebeldes. Ha ganado más dinero ese año que la mayoría de la gente verá en toda su vida y, sin embargo, no puede mantener su cuenta bancaria personal en positivo. ¿A dónde va todo? ¿A ropa de diseñador? ¿A terapeutas que cobran 50 la hora? En una época en que eso es el sueldo semanal de un trabajador promedio. A joyas que compra impulsivamente, porque llenar el vacío emocional con objetos es más fácil que enfrentarlo directamente. A empleados, choferes, asistentes, amas de llaves, cocineras, a facturas de hoteles en Nueva York y Los Ángeles, a medicamentos, cada vez más medicamentos, y a caridad. Marilyn dona constantemente a hospitales, orfanatos, organizaciones benéficas. El Hospital Cedars of Lebanon recibe cheques regulares de ella. No busca publicidad por esto, simplemente paga porque recuerda lo que es no tener nada. Hay historias de desconocidos que le piden ayuda y reciben cheques sin preguntas. Familiares lejanos que aparecen de la nada pidiendo préstamos que nunca devuelven. Marilyn no sabe decir que no, en parte porque es generosa, en parte porque comprar afecto es la única forma de afecto que entiende como confiable. En 1962, Fox le ofrece $1 millón por Something's Got to Give. Una comedia romántica que debería ser un proyecto fácil. Marilyn acepta, pero llega al set crónicamente tarde. Desaparece durante días. No puede recordar sus líneas. No es capricho ni arrogancia, es un colapso. Después de semanas de caos, Fox la despide y la demanda por incumplimiento de contrato. El estudio reclama daños y perjuicios que podrían sumar cientos de miles de dólares. Marilyn contraataca legalmente, pero el proceso es lento, costoso y humillante. Los titulares la destrozan. Marilyn, imposible de trabajar con ella. La estrella que Hollywood ya no quiere. Su reputación profesional, que ya era frágil, se desmorona completamente. Para agosto de 1962, cuando Marilyn muere, su situación financiera es catastrófica. Debe 372,000, una suma astronómica en ese momento. Sus activos líquidos son mínimos. La casa de Brentwood tiene una hipoteca pendiente. No hay ahorros significativos. Los ingresos futuros están bloqueados por disputas legales. El inventario de su patrimonio tras la muerte revela una verdad brutal. La mujer más fotografiada del mundo, cuya imagen ha generado cientos de millones de dólares, muere técnicamente en bancarrota. Los acreedores se abalanzan inmediatamente. Cada persona a la que Marilyn debía dinero presenta reclamaciones. Contra el patrimonio, Paula Strasberg quiere sus $22,000. Joe DiMaggio sus $5,000. MCA sus $61,000. El médico sus $1,800. Durante los años siguientes, el albacea del patrimonio, Lee Strasberg, a quien Marilyn dejó la mayoría de sus pertenencias en un testamento, que muchos consideran extraño. Lucha por saldar deudas, mientras los impuestos federales siguen reclamando su parte. Entre 1958 y 1962, se estima que Marilyn debe $118,000 en impuestos federales atrasados.
Incluso después de muerta, el gobierno quiere su porción. La ironía es perfecta y devastadora. Marilyn compra el 12305 de Fifth Helena Drive en febrero de 1962 por $75,000, financiados con una hipoteca que requiere pagos mensuales de 320 en papel es manejable. Pero cuando ya debes 372,000, cuando tu cuenta corriente está en números rojos, cuando no tienes proyectos confirmados y tu reputación está destruida, incluso 320 al mes se convierten en una montaña insuperable. La casa que debía ser refugio se convierte en otra factura que no puede pagar. Otro recordatorio de que no importa cuánto ganes, si no tienes control sobre tu vida, el dinero simplemente se escurre entre tus dedos como agua. Durante toda su carrera, Marilyn fue tratada como un producto, no como una persona. Los estudios la explotaron, los agentes cobraron su parte, los parásitos emocionales la sangraron. Y cuando intenta finalmente plantar raíces, comprar algo propio, crear un espacio donde el mundo no pueda tocarla, descubre que el sistema ya la ha vaciado por completo. No hay suficiente dinero para mantener el sueño vivo. No porque no haya ganado suficiente, ha ganado millones, sino porque nunca tuvo oportunidad de quedarse con ellos. Hollywood le dio fama, pero se quedó con la riqueza. Le dio glamour, pero le cobró el alma. Y cuando ella intenta escapar comprando medio acre en Brentwood, ya es demasiado tarde. Las deudas han llegado antes que ella. Febrero de 1962. Marilyn firma los papeles de compra del 12305 de Fifth Helena Drive, con la emoción temblorosa de alguien que está apostando todo a una última carta. No es solo una transacción inmobiliaria, es una declaración. Voy a tener raíces, voy a ser normal, voy a construir una vida que no dependa de estudios, de maridos, de nadie más que de mí. La hipoteca es de 320 mensuales, una cantidad que sobre el papel parece ridícula para una estrella de cine, pero para alguien con 372,000 de deuda y sin proyectos confirmados, cada factura es una amenaza existencial. Los primeros días en la casa son casi felices. Marilyn llega con su perra, una caniche llamada Muff, regalo de Frank Sinatra. El nombre es diminutivo de mafia y se dedica a explorar cada rincón como si fuera territorio conquistado. Camina descalza sobre los suelos de terracota, abre ventanas que dan al jardín, toca las paredes encaladas como si necesitara confirmar que son reales, que no van a desaparecer. El jardín es lo que más la fascina. Medio acre de tierra con árboles de cítricos, limones, naranjas, arbustos que necesitan poda. Un pequeño césped irregular. No es Versalles, pero para alguien que ha vivido en habitaciones prestadas es el paraíso. Decide personalmente qué plantar. No contrata un paisajista profesional. Ella misma elige árboles frutales, hierbas aromáticas, plantas con flores que imagina verá crecer. Algunos de esos árboles siguen allí hoy, décadas después, testigos mudos de un sueño que duró 5 meses. Y hay algo profundamente conmovedor en esa imagen. Marilyn Monroe, símbolo sexual global, de rodillas en la tierra plantando limones, como si fuera una ama de casa cualquiera. Quizás eso es exactamente lo que quiere ser, cualquiera. Anónima, libre. La casa en sí es pequeña para los estándares de Hollywood. Unos 260 metros cuadrados, 4 habitaciones, 3 baños. Distribución en forma de L alrededor de un patio central. La sala principal tiene techos con vigas de madera expuestas, una chimenea decorada con azulejos mexicanos pintados a mano, ventanas grandes que permiten que la luz de California inunde el espacio. Marilyn decide decorarla con estilo mexicano, influenciada por sus viajes a Tijuana y Ciudad de México. Ella misma cruza la frontera en varias ocasiones, buscando en mercados y talleres artesanales los muebles, textiles y cerámicas que quiere para su casa. Quiere que todo sea personal, elegido por ella, no impuesto por un decorador con buen gusto pero sin alma. Pero muchas de esas piezas nunca llegan. Los muebles grandes están todavía en tránsito cuando ella muere. En agosto de 1962, la casa sigue llena de cajas sin abrir. Objetos apilados esperando encontrar su lugar. Espacios vacíos que debían llenarse con vida,
pero que se quedan congelados en potencial. Es como si la casa fuera una fotografía a medio revelar, una promesa interrumpida justo antes de cumplirse. El dormitorio principal es donde Marilyn pasa la mayor parte del tiempo. Tiene una cama grande, un teléfono en la mesita de noche, ese teléfono blanco que se volverá infame, y puertas corredizas de cristal que dan directamente al jardín y a la pequeña piscina. La piscina tiene forma orgánica, rodeada de plantas, diseñada para ser íntima en lugar de impresionante. Pero Marilyn casi nunca se mete en el agua. Hay muy pocas fotos de ella nadando allí, como si el símbolo del lujo californiano fuera precisamente eso, un símbolo, no una realidad vivida. Las noches son el problema. Durante el día puede distraerse arreglando el jardín, hablando por teléfono con amigos, planeando cómo decorar tal o cual rincón. Pero cuando cae la oscuridad, la casa se vuelve demasiado silenciosa. No hay vecinos cerca. La calle es un callejón sin salida, aislado, tranquilo hasta el punto de ser opresivo. Marilyn está sola con sus pensamientos, y sus pensamientos no son buenos compañeros. Empieza a depender cada vez más de pastillas para dormir, Nembutal, Seconal, barbitúricos, que toma en cantidades crecientes porque la dosis de ayer ya no funciona hoy. Su médico personal, el doctor Hyman Engelberg, le receta sedantes con una generosidad alarmante. El psiquiatra Ralph Grinson, con quien Marilyn tiene sesiones casi diarias, también controla parte de su medicación. Entre los dos hay un flujo constante de pastillas que debería preocupar a cualquiera. Pero en 1962, los barbitúricos son tratados con una ligereza aterradora. Son la solución estándar para el insomnio, la ansiedad, la tristeza. Nadie habla de adicción. Nadie menciona que mezclar dosis altas con alcohol puede ser letal. Y Marilyn, que lleva años luchando contra el insomnio crónico, toma lo que le dan sin hacer preguntas. El aislamiento se intensifica. Marilyn invita amigos ocasionalmente, pero las visitas son espaciadas. Joe DiMaggio aparece algunas veces, a pesar del divorcio años atrás. Sigue siendo una de las pocas personas en las que ella confía, pero Joe no puede o no quiere quedarse mucho tiempo. Frank Sinatra, que vive relativamente cerca, también la visita, pero él tiene su propia vida caótica, sus propios demonios. La mayoría de los días, Marilyn está sola, excepto por empleados que vienen y van. El ama de llaves, Eunice Murray, contratada por recomendación del Dr. Grinson, mantiene con Marilyn una relación extraña. Parte asistente, parte espía, parte enfermera. Eunice Murray duerme en la casa algunas noches, especialmente cuando Grinson considera que Marilyn no debería estar sola. Pero su presencia no alivia la soledad. Si acaso la subraya. Marilyn sabe que Eunice está allí no porque quiera estar, sino porque le pagan para vigilarla. Es compañía mercenaria útil pero vacía. Y cada vez que Marilyn mira a Eunice, se recuerda a sí misma que ha llegado a un punto en su vida donde necesita que le paguen a alguien para que no la deje sola. En mayo de 1962, Marilyn vuela a Nueva York para cantar Happy Birthday al presidente. John F. Kennedy en el Madison Square Garden es uno de sus últimos grandes momentos públicos. El vestido transparente, la voz susurrante, la actuación tan cargada de erotismo que Jackie Kennedy se niega a asistir. Marilyn regresa a Los Ángeles convencida de que su relación con Kennedy, sea cual sea la naturaleza exacta de esa relación, significa algo. Pero las llamadas del presidente se vuelven menos frecuentes, luego inexistentes. Lo mismo ocurre con su hermano, el fiscal general Robert Kennedy, con quien Marilyn también ha tenido algún tipo de vínculo. De repente, los hermanos Kennedy la tratan como un riesgo político en lugar de una aliada o amante. Es otro abandono en una vida llena de ellos. El rodaje de Something's Got to Give es un desastre. Marilyn llega tarde constantemente. Falta días enteros alegando enfermedad. No puede concentrarse cuando está presente. Los directivos de Fox pierden la paciencia. En junio la despiden y la demandan. Los titulares son brutales. Marilyn imposible de asegurar. El fin de una carrera. Ella intenta contraatacar legalmente, pero el daño está hecho. Su reputación profesional ya frágil
se desmorona por completo. De vuelta en Brentwood, las paredes del 1200-305 de Fifth Helena Drive empiezan a sentirse como las de una celda. Lo que debía ser refugio se convierte en trampa. Marilyn camina por las habitaciones vacías, mira las cajas sin desempacar. Toca los azulejos, mexicanos que compró con tanta ilusión y que ahora solo le recuerdan lo lejos que está de la vida que imaginó. El teléfono suena menos, los amigos están ocupados, los estudios no llaman con ofertas, el dinero se agota más rápido de lo que entra. La hipoteca de 320 mensuales, que debía ser fácil, se convierte en preocupación constante cuando no hay ingresos seguros. Las sesiones con el Dr. Grinson se vuelven más intensas. Marilyn va a su consultorio casi a diario, a veces 2 veces al día. Grinson adopta un papel cada vez más controlador en su vida, tomando decisiones sobre a quién puede ver, qué medicación debe tomar, cómo debe estructurar sus días. Más tarde, algunos criticarán este enfoque como poco profesional, como un cruce de límites terapéuticos. Pero en el momento, Marilyn se aferra a Grinson como única fuente de estabilidad, aunque esa estabilidad sea ilusoria. Julio de 1962. Las noches sin dormir se multiplican. Marilyn toma pastillas, espera. Toma más cuando las primeras no funcionan. El ciclo es peligroso. Los barbitúricos se acumulan en el sistema. El cuerpo desarrolla tolerancia. La dosis necesaria para lograr el mismo efecto aumenta y nadie, ni Engelberg, ni Grinson, ni Eunice Murray, parece reconocer la trayectoria letal que esto está tomando. El 4 de agosto de 1962 es un sábado. Marilyn pasa el día en casa. Habla por teléfono con algunas personas, incluyendo al actor Peter Lawford, cuñado de los Kennedy, quien más tarde dirá que la conversación le pareció extraña, como si Marilyn estuviera despidiéndose. Por la noche, Eunice Murray está en la casa. Alrededor de las 3:30 de la madrugada del 5 de agosto, Murray nota que hay luz bajo la puerta del dormitorio de Marilyn y que la puerta está cerrada con llave. Desde dentro. Llama, no hay respuesta. Preocupada, llama al Dr. Grinson, quien llega rápidamente. Rompen una ventana para entrar. Marilyn está en la cama, boca abajo, completamente desnuda, con el teléfono en la mano, muerta. La escena es perturbadora en su simplicidad. No hay nota de suicidio. No hay evidencia clara de intención. Solo una mujer muerta en su propia cama, rodeada de frascos de pastillas vacíos, en una casa que compró para ser feliz y que se convirtió en su tumba. El forense dictamina probable suicidio por sobredosis de barbitúricos, pero las circunstancias son lo suficientemente ambiguas como para alimentar teorías de conspiración durante décadas. Lo que es indiscutible es esto. Marilyn Monroe vivió exactamente 5 meses en la única casa que fue suya. 5 meses entre la fantasía de estabilidad y la realidad de la muerte. Las cajas seguían sin abrir. Los muebles mexicanos no habían llegado. Los limones en los árboles que plantó apenas habían madurado. La casa no tuvo tiempo de convertirse en hogar. Y Marilyn no tuvo tiempo de convertirse en la persona que soñaba ser cuando firmó la hipoteca. Alguien con raíces, alguien que pertenecía a algún lugar, alguien que por fin podía dejar de huir. La mañana del 5 de agosto de 1962, antes de que el sol termine de subir sobre Brentwood, los periodistas ya están amontonándose frente a las puertas del 1205 de Fifth Helena Drive. La noticia de la muerte de Marilyn Monroe se propaga como incendio. Primero las radios, luego los periódicos con ediciones especiales, después la televisión interrumpiendo la programación regular. En cuestión de horas, el mundo entero sabe que la mujer más fotografiada del planeta ha muerto sola en su cama, aferrando un teléfono blanco, como si hasta el último segundo hubiera intentado llamar a alguien que la salvara. Pero antes de que los homenajes comiencen, antes de que los fans lloren en las calles y los periódicos publiquen editoriales sobre la tragedia de la fama, llega algo mucho más prosaico, las ofertas de compra. Al día siguiente de su muerte, media docena de personas contactan al albacea del patrimonio, preguntando si la casa está en venta. No es respeto, es oportunismo.
La casa donde Marilyn murió vale más muerta ella que viva. La dirección 1305. Fifth Helena Drive. Deja de ser simplemente una propiedad residencial y se convierte en reliquia, en escenario del último acto de una tragedia que Hollywood nunca dejará de explotar. Durante los meses siguientes, mientras el patrimonio de Marilyn es diseccionado por abogados y acreedores, la casa permanece vacía. Los muebles que ella eligió, las cajas que nunca desempacó, los objetos personales que debían construir una vida, todo es catalogado, valuado, subastado o distribuido entre herederos. Lee Strasberg, su mentor del Actors Studio, a quien Marilyn dejó la mayor parte de sus pertenencias en un testamento, que muchos consideran sospechoso. Se lleva ropa, joyas, documentos personales. Paula Strasberg, la esposa de Lee, finalmente cobra los 22,000 que Marilyn le debía, pero no del patrimonio de una mujer viva y generosa, sino del inventario liquidado de una mujer muerta. Los impuestos federales devoran lo poco que queda. Entre deudas, honorarios legales y la voracidad del gobierno estadounidense, el patrimonio de Marilyn Monroe, que en teoría debería incluir años de regalías futuras por sus películas, es prácticamente vaciado antes de que sus herederos reales vean un centavo. La casa misma, con su hipoteca pendiente y sus 75,000 de valor de compra, es vendida rápidamente para cubrir gastos. El sueño de Marilyn se convierte en activo líquido, en una línea más en el balance de un patrimonio en quiebra. Durante la década siguiente, la propiedad cambia de manos varias veces. La actriz Veronica Hamel, conocida por la serie de televisión Hill Street Blues, la compra y hace renovaciones significativas. Añade habitaciones, actualiza los baños, moderniza la cocina. Técnicamente, la casa original de Marilyn comienza a desaparecer bajo capas de remodelación. Lo que era una modesta casa de 2 habitaciones se convierte en una de 4. Los suelos de terracota son cubiertos o reemplazados en algunas secciones. Los azulejos mexicanos de la chimenea permanecen, pero el resto de la decoración es actualizada al gusto de los nuevos dueños. Es comprensible, nadie quiere vivir en un museo, pero cada renovación borra un poco más el rastro físico de Marilyn. Lo interesante es que durante esos años la casa pierde parte de su aura. Marilyn ha estado muerta una década, luego 2. Nuevas generaciones de estrellas ocupan los titulares. La obsesión cultural con ella disminuye temporalmente. La dirección es conocida por los fanáticos más devotos, pero no tiene el estatus de peregrinación masiva que tendrá décadas después. Es simplemente una bonita casa, española, en un barrio tranquilo, con una historia triste pero lejana. Para principios del siglo XXI, Marilyn Monroe ha sido redescubierta por una nueva generación. Las biografías se multiplican, los documentales resurgen. Su imagen es licenciada para campañas publicitarias que generan millones. Su patrimonio, ahora gestionado por Authentic Brands Group tras décadas de disputas legales, se convierte en una máquina de hacer dinero. 30 millones de dólares anuales solo en licencias. Marilyn muerta es más rentable de lo que Marilyn viva jamás fue. Y con esa resurrección comercial, la casa recupera valor simbólico. Se vende por 3.6 millones, luego por 5.1 millones, después por 7,25 millones. Cada transacción es acompañada por artículos en prensa internacional. La casa de Marilyn Monroe cambia de manos. ¿Quién vivirá donde murió la leyenda? La dirección es ahora parte del tour turístico no oficial de Hollywood. Fans aparecen frente a las puertas, toman selfies, dejan flores, notas, lápices labiales rojos. Las puertas permanecen cerradas. La privacidad es férreamente protegida, pero eso solo aumenta la fascinación. Entonces llega la amenaza más seria. La casa es comprada por 8.4 millones de dólares por Brina Milstein y Roy Bank, una pareja con planes que horrorizan a los conservacionistas. Milstein viene de una familia de desarrolladores inmobiliarios en Nueva York. Bank es exproductor de reality shows. Ya poseen la propiedad vecina y su intención es clara:
demoler la casa de Marilyn y fusionar los dos terrenos en una sola propiedad. Grande con césped bien cuidado, no quieren preservar historia, quieren espacio. Para ellos, la dirección no es un monumento cultural, es un obstáculo arquitectónico que está en medio de sus planes de expansión. El Departamento de Construcción de Los Ángeles aprueba inicialmente el permiso de demolición. Durante meses parece que la casa va a desaparecer. Activistas, fans de Marilyn, historiadores culturales, todos protestan. Se organizan campañas en redes sociales, peticiones con decenas de miles de firmas, artículos apasionados en medios nacionales e internacionales. El argumento es simple pero poderoso. Solo el 2% de los monumentos históricos de Los Ángeles representan la historia de mujeres. Demoler la única casa que Marilyn Monroe poseyó sería borrar uno de los pocos rastros físicos, tangibles de una de las figuras culturales más importantes del siglo XX. Después de 2 años de batalla legal, el juez James C. Chalfant rechaza el permiso de demolición. La ciudad designa oficialmente la propiedad como monumento histórico-cultural. Los dueños pueden vivir en ella, pueden hacer renovaciones internas, pero no pueden destruirla. La estructura debe permanecer. Las paredes, donde Marilyn plantó sueños y encontró la muerte, deben ser preservadas, no por ella, que ya no puede beneficiarse, sino por todos los demás. La decisión es celebrada por conservacionistas y fanáticos, pero también plantea preguntas incómodas. ¿Estamos preservando la casa para honrar a Marilyn o para fetichizar su tragedia? ¿Es un acto de respeto o de voyerismo colectivo? ¿Qué habría querido ella misma? Marilyn compró esa casa precisamente para escapar de la mirada pública, para tener un lugar privado donde el mundo no pudiera alcanzarla. Y ahora, décadas después de su muerte, esa casa es designada oficialmente como propiedad pública de interés cultural. La privacidad que buscó le es negada incluso en la muerte. Hoy la propiedad sigue siendo privada, pero bajo protección legal. Los dueños están obligados a mantener la estructura histórica. Algunos de los árboles frutales que Marilyn plantó siguen creciendo en el jardín, ahora viejos y retorcidos, testigos silenciosos de 6 décadas. La piscina en forma orgánica permanece, aunque rodeada ahora de vegetación más densa. El solarium, donde Marilyn imaginó tardes tranquilas, leyendo libros, sigue casi intacto, excepto por una estantería añadida décadas después. Pero hay problemas. La casa tiene filtraciones en el techo que necesitan reparación. Algunas secciones del jardín fueron alteradas cuando los dueños anteriores intentaron fusionar terrenos. Árboles talados, parte de la pared trasera removida. Cada renovación, incluso las necesarias para mantener la estructura habitable, enfrenta ahora el escrutinio de la ciudad. Es el precio de ser monumento. Ya no puedes simplemente arreglar tu propia casa. Cada cambio debe ser aprobado, documentado, justificado ante comités de preservación histórica. Los árboles que Marilyn plantó producen limones que nadie come. La piscina donde nunca nadó sigue llena de agua que refleja el mismo cielo californiano. Las puertas que cerraba para mantener al mundo afuera ahora son fotografiadas 1000 veces al día por peregrinos que nunca la conocieron. La casa preserva la contradicción. Es un monumento a un sueño que nunca se realizó, a raíces que se plantaron pero no tuvieron tiempo de crecer. Los limones maduraron años después de su muerte. Los muebles llegaron demasiado tarde. Las cajas fueron vaciadas por extraños. La vida que imaginó viviendo allí, tranquila, privada, normal, jamás existió, excepto en su cabeza. Marilyn Monroe vivió en 43 direcciones antes de comprar esta casa. 11 familias de acogida durante la infancia. Le enseñaron que hogar era un concepto temporal, revocable. 43 mudanzas durante su vida adulta. Le enseñaron que la estabilidad era privilegio de otros, nunca de ella. Y cuando finalmente reunió el dinero, el coraje y la desesperación suficientes para comprar un lugar propio, solo tuvo 5 meses antes de que todo terminara. La pregunta no es si la casa debía ser preservada. La pregunta es, ¿qué estamos preservando exactamente? No es el refugio que Marilyn quería, porque ese refugio nunca existió realmente.
No es la vida que imaginó, porque esa vida fue interrumpida antes de comenzar. Lo que preservamos es la ausencia misma, el espacio vacío entre la fantasía y la realidad, el lugar donde el sueño americano de reinventarse, de escapar del pasado, de construir algo propio, chocó contra la imposibilidad de hacerlo cuando el mundo entero te está mirando. Y quizás eso es precisamente lo que hace que la casa importe. No porque Marilyn fue feliz allí, no lo fue, sino porque intentó serlo. No porque encontró paz, la encontró muerta, sino porque la buscó desesperadamente. La casa es testimonio de que incluso la mujer más famosa del mundo, con todo el dinero y la fama imaginables, no pudo comprar lo único que realmente quería: ser dejada en paz, para vivir como una persona normal en un lugar que fuera solo suyo. Las paredes siguen en pie, las puertas siguen cerradas, los limones siguen cayendo de árboles plantados por manos, que hace 64 años dejaron de existir, y cada año miles de personas se paran frente a esas puertas, toman fotos, dejan mensajes, buscan conexión con una mujer que pasó toda su vida huyendo de exactamente eso, de ser observada, analizada, convertida en símbolo, en lugar de ser tratada como humana. La ironía final es perfecta. Marilyn compró la casa para desaparecer.